¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Argentina y de Latinoamérica? Hoy en Coaching Empresarial, en charlas de management, quiero presentarles el libro Planeamiento Estratégico y Control de Gestión Sustentable, Creando Pymes con Futuro. Esta es la tapa y quiero comentarles cuál es el contenido, por lo menos de forma breve, qué es lo que contiene este trabajo y hacia dónde nos enfocamos. El libro trabaja temas sobre los diferentes tipos de estrategias, las ventajas competitivas, rentabilidad y creación de valor, la organización y planificación familiar, sustentabilidad organizacional. Desarrollamos también los tipos de estrategias, la cultura y la estructura de una organización, los modelos de gestión que podemos abordar, tanto para los proyectos, las pequeñas y medianas organizaciones, modelos de creación de valor, herramientas de control de gestión, herramientas para el análisis, eh, para trabajar la incertidumbre, ¿no es cierto?, los cambios, es decir, matrices y modelos para proyectar el negocio dentro de los contextos de incertidumbre y de cambios, gestión de la calidad, neurociencia y planeamiento, la neurociencia aplicada al planeamiento de organizaciones, testimonios, ¿no es cierto? Testimonios de emprendedores y pymes, herramientas para el control financiero del proyecto, ejemplos prácticos del uso de esas herramientas y, por supuesto, estrategias de marketing online, ¿no es cierto?, para un mundo digital. Es decir, un libro que contiene muchos temas y que va a ser, digamos, de suma importancia para el desarrollo de los proyectos y, por supuesto, las organizaciones en marcha. Dentro del tema vamos a analizar, o sea, dentro de este trabajo, hay un tópico que yo quiero mostrar hoy y desarrollar que tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo y la sustentabilidad de los proyectos. Entonces, algunas de las preguntas que surgen en las charlas, en los seminarios y por supuesto también a través de nuestra página web www.dorbaires.com tienen que ver con esto, ¿no? ¿Con qué tipo de crecimiento deberían perseguir las organizaciones para lograr ser sustentables en el tiempo? En el texto planteo tres tipos de crecimiento que se dan después de haber hecho un análisis de las pequeñas y medianas organizaciones, ¿no? El primer tipo de crecimiento podemos llamarle extremadamente ascendente. Es un crecimiento, ¿no es cierto?, que arroja una incógnita, porque podemos nosotros crecer a partir de haber ganado una licitación, por ejemplo, ¿no es cierto?, y haber llevado la facturación a límites importantes. Podemos crecer en un mercado que se está cayendo, ¿no es cierto?, o en una industria, ¿no es cierto?, que está en desaparición. Podemos crecer por un cambio en un precio relativo, por ejemplo, ¿no es cierto? Podemos crecer por diferentes cuestiones, de manera extrema, ¿no es cierto? Pero también, ¿no es cierto?, podemos caer de manera estrepitosa. Después tenemos un tipo de crecimiento que le llamo bucle, ¿no es cierto? Es en el cual, ¿no es cierto?, crecemos, vamos creciendo, pero muchas veces vamos hacia atrás en ese crecimiento. Crecemos y vamos hacia atrás, crecemos y vamos hacia atrás. Por eso le llamo tipo bucle y es un crecimiento de supervivencia. Los elementos que podemos desarrollar o trabajar para hacer estas mediciones pueden ser el Producto Bruto Interno, en el caso de un país, las ventas, las utilidades, la rentabilidad. Este tipo de crecimiento bucle, el ejemplo más claro es la Argentina. Si nosotros tomamos el Producto Bruto Interno de los orígenes de nuestro país, y vamos a ver que no tiene nada que ver con los 400, 500 millones, 1.000 millones de dólares que tenemos en la actualidad. Somos más de 40 millones
en esa época, digamos, éramos 7 millones contando los inmigrantes. Si uno toma el Producto Bruto Interno, por ejemplo, para hacer una medición, hubo un crecimiento. Sin embargo, en la actualidad, la Argentina tiene elevadas tasas de desempleo, elevadas tasas de desigualdad social, tiene graves problemas de infraestructura y tiene un elevado índice de pobreza. ¿Dónde está el desarrollo? ¿Creció la Argentina? Creció. Ahora, ¿se desarrolló? La respuesta concreta es no. Y le pasa lo mismo a otras microorganizaciones, ¿no es cierto? A las pequeñas y medianas empresas. Pueden crecer, pero, digamos, es posible que no se desarrollen. El desarrollo, digamos, tiene que ver con un tipo de crecimiento que yo le llamo el escalonado. ¿Qué significa el escalonado? Que tiene que ver con la sustentabilidad. Significa crecer en escalones, es decir, crecer y revisar, volver a crecer y revisar, volver a crecer y revisar. Por eso lo llamamos escalonado. ¿Por qué es tan importante este tipo de crecimiento? Porque inmediatamente después de llegar a un nivel de crecimiento, debemos analizar el contexto y dónde estamos parados, si es el mercado y la industria correcta, si han cambiado o no el gusto de los consumidores, si hay algún factor tecnológico, ¿no es cierto?, que tenemos que prestarle atención porque nos puede dejar fuera del negocio. Es importante crecer y revisar de manera permanente y hacerlo con la profundidad y con las herramientas adecuadas, y este texto les propone muchas de ellas que van a poder utilizar. El crecimiento escalonado está vinculado con la sustentabilidad y es muy importante aprender a analizar este tipo de crecimiento. Otra de las preguntas, ¿no es cierto?, que muchas veces nos hacen es si es suficiente con crecer y desarrollarnos en el mundo actual. Y la respuesta concreta es no. Es decir, crecer es bueno, desarrollarnos también, pero ¿es suficiente con eso? La respuesta concreta es no. Es decir, hay puentes del crecimiento que van del crecimiento al desarrollo y del desarrollo a la sustentabilidad. Por ejemplo, ¿cuáles son los indicadores clásicos del crecimiento? Uno puede tomar el aumento de las ventas, el aumento de la base de los clientes, la reinversión de capital, el crédito, es decir, las acciones de marketing, es decir, todas estas pautas que pueden funcionar como indicadores nos pueden decir que esa organización, ¿no es cierto?, o ese país va creciendo. Ahora, una vez que crecemos, ¿cómo hacemos para desarrollarnos? Bueno, hay un puente hacia el desarrollo. Por supuesto, es un ejemplo muy concreto y escueto, ¿no es cierto?, de los elementos y de las cosas que tenemos que hacer en las organizaciones para desarrollarnos y para lograr la sustentabilidad. Son, digamos, ejemplos puntuales. Pero para desarrollarnos, por ejemplo, debemos trabajar en la arquitectura organizacional, en el aprendizaje y la adaptación, en la formación de fuertes equipos de trabajo, en la capacitación constante de los miembros, ¿cierto?, en el trabajo de autoanálisis, de esto del escalonamiento, del empowerment, es decir, de dotar, ¿no es cierto?, a aquellos que están en las estructuras medias y bajas de la pirámide organizacional de poder para toma de decisiones, porque son ellos los que están vinculados con los clientes y los que tienen que resolver los conflictos con los clientes. Es decir, aplicar el liderazgo estratégico, ¿no? Un liderazgo que está, digamos, por encima del tradicional, digamos, que tiene una visión, ¿no es cierto?, una visión de proyectar la organización a futuro. Es decir, se van sumando estos elementos, ¿no es cierto? A todos estos indicadores hay que sumarle estos otros para entender si nos estamos desarrollando o no. Y para llegar a la sustentabilidad, ¿no?, para no quedarnos en el intento, hoy es muy importante la innovación y la creatividad como función en la organización y como una práctica de manera constante. Es decir, la innovación y la creatividad nos va a permitir, ¿no es cierto?, mantenernos en movimiento y poder sostenernos. Lo mismo que la capacitación del tipo disruptivo, aquella que rompe con los moldes, ¿no es cierto?, que rompe con las tradiciones y que incorpora cosas
novedosas, ¿no es cierto?, que nos va a servir justamente para aceitar y mejorar el proceso de innovación y de creatividad en la empresa. Y por supuesto la responsabilidad social estratégica, ¿no es cierto?, es decir, la responsabilidad social que no tan solo tiene que ver con el medio ambiente, sino también con el desarrollo de la organización y su vínculo con la región, con su medio ambiente, porque no tan solo es el custodiar el medio ambiente, sino el poder crecer dentro de ese medio ambiente. Entonces, estos elementos, ¿no es cierto?, concatenados nos llevan a la sustentabilidad. Crecer por el hecho de crecer no nos sirve, porque así como crecemos podemos caer. Y una vez que llegamos al desarrollo, tenemos que tener el cuidado, ¿no es cierto?, de mirar si el camino que estamos transitando en la organización y en el proyecto es el correcto, porque si no podemos ir para atrás. Por eso hay diferencia entre crecimiento, desarrollo y sustentabilidad, y es un tema del texto que es muy importante y está muy bien explicado con lujo de detalles. ¿Qué otra cosa nos consultan habitualmente? ¿Qué podría ocurrir si no ponemos atención a estos temas organizacionales? Bueno, la respuesta es simple. Nosotros tenemos un ciclo de vida en la organización, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo nace un proyecto, una organización? Inicia desde las ideas, las puede traer cualquiera, ¿no es cierto? El dueño, un conocido, un amigo, ¿no es cierto? Es decir, nos asociamos para crear ideas y para darle vida a un proyecto. Inicia con las ideas. Después tenemos, por supuesto, una etapa de introducción, ¿no es cierto? La organización se tiene que introducir en su mercado. Después hay una etapa de crecimiento. Nos conocen, empezamos a crecer. Esto que decíamos de las ventas, el volumen de facturación, el número de clientes, el número de relaciones, ¿no es cierto? Y llegamos a una etapa de madurez. Por supuesto, allí el emprendedor se convierte en empresario porque, por supuesto, su proyecto toma cuerpo, hay empleados, ¿no es cierto?, hay diferentes responsabilidades, hay vínculos con muchos agentes y factores dentro del contexto, proveedores, clientes, estados, ¿no es cierto?, una cantidad de elementos, ¿no es cierto?, a los cuales tenemos que atender. Llegamos a la etapa de madurez. Ahora, ¿qué pasa? En esa etapa de madurez tenemos un punto, que es un punto de inflexión. Si nosotros no nos transformamos, ¿no es cierto?, si nosotros solamente crecemos, pero quedamos en el crecimiento, o llegamos a la etapa de desarrollo, que sería coincidente, vamos a suponer, con la etapa de madurez, si no logramos la sustentabilidad, que sería la transformación, podemos caer en un punto de declive. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? La declinación significa, ¿no es cierto?, que esa empresa concursa, quiebra o que se convierte en una cooperativa de trabajo manejada por los empleados. Por eso es importante entender este concepto y es importante entender la diferencia entre ser empresario, ser inversionista. Todo esto también está explicado muy bien en la organización. Si yo manejo la organización como un inversionista, es posible que llegue al punto de declinación y que mi organización desaparezca. ¿Por qué? Porque el inversionista piensa y siente que el dinero tiene que trabajar para él, ¿no es cierto? Y cuando yo pienso en esos términos solamente, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista, en términos organizacionales, entonces solo voy a evaluar a la organización o al proyecto desde el punto de vista del latir y del VAR, ¿no es cierto? Es decir, de cuánto recupero en términos de ganancia, ¿no es cierto?, de utilidades, y voy a despreciar otros focos que tienen que ver con las proyecciones de productos que estamos lanzando, o de tendencias, o de cosas que tienen que ver, digamos, con el mediano y largo plazo. Por eso es muy importante entender el ciclo de vida de una organización y cuál es nuestro papel dentro de esa organización, para no caer, por supuesto, en el punto de declinación. Eso también está explicado de manera adecuada en el texto. Creo que esto solo le ocurre a las pequeñas empresas, ¿no? Muchas veces los emprendedores, los pymes, a veces tienen esas ideas de que estas cuestiones, ¿no es cierto?, de
la sustentabilidad es para las grandes organizaciones, o que, digamos, los problemas solo le ocurren a aquellos que están emprendiendo, a aquellos que tienen una pequeña o una mediana empresa, ¿no es cierto? Que las empresas o las organizaciones grandes, ¿no es cierto?, no sufren este problema porque ya tienen músculo, ¿no es cierto?, tienen suficiente capital, tienen relaciones con los países, con los gobiernos, ¿no es cierto? Entonces no tienen ningún tipo de inconveniente en ese sentido y se pueden sostener fácilmente. Muchas de las charlas que habitualmente tenemos con los empresarios pymes, ¿no es cierto?, van hacia ese lugar. Quiero demostrarles en una placa simple que esto no es así. Observen que la sustentabilidad, ¿no es cierto?, uno puede sostenerse, ¿no es cierto?, puede uno sostenerse en una etapa digamos, de confort, y también la sustentabilidad se puede erosionar, ¿sí? Es decir, lo mismo nos pasa en el desarrollo. Podemos sostenernos en el desarrollo o podemos ir a una etapa de subsistencia y de declinación, como ya lo demostré, ¿no es cierto? Y también en una etapa de subsistencia podemos subsistir, también podemos declinar o podemos desarrollarnos. Es decir, podemos ir de una etapa de subsistencia, de supervivencia, a una etapa de desarrollo. Todo esto puede pasar. Todo esto puede pasar. Y los ejemplos son claros. Acá tienen ustedes organizaciones, ¿no es cierto?, con fines de lucro y proyectos incluso, ¿no es cierto?, que se han fundado, digamos, que son ciclos de vida, por ejemplo, que van desde los 25 a los 80, 60 años, 120 años de antigüedad. Es decir, fíjense la cantidad digamos, de procesos, ¿no es cierto?, que han pasado estas organizaciones. Sin embargo, no todas de ellas, incluso habiendo sido grandes compañías, corporaciones, no todas ellas se han podido relanzar con éxito y han quedado en el intento, ¿no? Muchos ejemplos de ellos, por ejemplo, bueno, Panam es un clásico, ¿no es cierto?, con 64 años de ciclo de vida, ¿no es cierto? Y muchas otras, por ejemplo, Kodak, que se relanza en el 2014, ¿no es cierto? O, por ejemplo, Concord, como una, digamos, una empresa del rubro aeronáutico, ¿no es cierto?, que con 30 años de antigüedad cierra su negocio, ¿no? Una empresa importante, empresas grandes. Es decir, no le ocurre esto a la pyme, le ocurre a todas las organizaciones, sean pequeñas, medianas o grandes, si no toman en cuenta esta diferencia entre lo que es crecer, desarrollarse y sostenerse en el tiempo. Entonces, de llevar la organización, ¿no es cierto?, del crecimiento, desarrollo, y de ese desarrollo a la sustentabilidad, de intentar llevarla, la pregunta fundamental es, además de cómo, es quién, ¿no? Es decir, cómo hacemos y quién lo hace. Entonces, en este capítulo, el liderazgo es un factor fundamental. Es decir, el líder de equipo, ¿no es cierto?, aquel que conduce la organización, tiene que tener esa visión, ¿no es cierto?, esa visión y ese compromiso por el proyecto. Muchas veces, cuando los directores abandonan los proyectos por la mitad, hacen implementaciones por la mitad, evidentemente lo que están haciendo es hacer fracasar sus proyectos, ¿no es cierto? O sea, el liderazgo es muy importante porque los líderes son los que están detrás, ¿no es cierto?, de toda la estructura organizacional, sosteniendo la motivación de la gente, sosteniendo digamos, el proyecto y manteniendo viva, ¿no es cierto?, ese sueño, esa ilusión que es la visión, que es lograr esos objetivos de largo plazo. Por eso es muy importante que los líderes se sostengan en el proyecto y sean aquellos, los primeros en tirar, ¿no es cierto?, el proyecto y en sostenerlo. ¿El texto solo puede ser utilizado para organizaciones con fines de lucro? Bueno, aquí les muestro que en diferentes partes, ¿no es cierto?, de este trabajo,
hay temas que están relacionados, ¿no es cierto?, con las grandes organizaciones, con las pequeñas, ¿no es cierto? Y por supuesto también con el planeamiento dentro de lo que son las organizaciones sin fines de lucro, ¿no?, como las de la tercera economía, mutuales, cooperativas, y también una mirada, ¿no es cierto?, a la administración pública, que no es menor, ¿no?, porque también son organizaciones que compiten dentro de un contexto, ¿no es cierto?, y son organizaciones que, si no están bien gestionadas, generan fracaso y desilusión en la gente, ¿no? Entonces, para ellos también hay capítulos dedicados al tema, ¿no es cierto? Es decir, organizaciones sin fines de lucro, como dije, cooperativas, mutuales, organismos del Estado, empresas como municipalidades, por ejemplo, y otro tipo de organizaciones. Finalmente, Peter Drucker, una eminencia del management, dijo alguna vez que se puede decir que no hay países subdesarrollados, sino mal gestionados. Tomando esta frase, uno puede decir que no hay organizaciones buenas o malas, ¿no? No hay organizaciones que podamos tacharlas como buenas o como malas, persigan o no persigan fines de lucro, sino que las hay bien o mal gestionadas. De eso se trata el tema y de eso se trata el libro, ¿no?, en definitiva. Planeamiento estratégico y control de gestión sustentable, creando pymes con futuro. Está disponible ya, ¿no es cierto?, en Argentina, pero también en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Reino Unido, en Alemania, en Italia, en Japón, en Australia, ¿no? Esos son los lugares donde se puede adquirir y, por supuesto, estamos desarrollando seminarios y charlas magistrales en las organizaciones, tanto para mandos medios, también por supuesto para empleados y también para cuadros directivos. Por supuesto, pueden comunicarse a nosotros a través de la página www.dorbaires.com, un mail dbservicios@dorbaires.com. Allí van a tener la información que quieran y que necesiten para contactarnos y poder llevar adelante estas prácticas. Desde ya, muchas gracias por la atención. Estoy seguro que es un texto que contiene abundante información y conocimiento y que puede ser utilizado para apuntalar todo proyecto emprendedor, toda organización con o sin fines de lucro. Muchísimas gracias.